Bien, y vamos a seguir con temas humanos y ahora vamos a hablar del deseo sexual, nada más y nada menos. Se viene hablando hace tiempo con encuestas de que ha decaído, se hablaba de distintas etapas de la vida, pero ahora se habla de una caída fuerte entre los jóvenes. Tenemos invitados con los cuales vamos a hablar del tema, nos van a dar precisiones, nos van a dar datos concretos. María Martín Cidrás, licenciada en Ciencias de la Comunicación, y Ronnie Vetter, que es psicólogo. Los saludamos, ¿cómo están? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Pero vamos a compartir primero una encuesta, un informe que tiene que ver justamente con datos que nos van a servir para la charla. ¿La gente hoy tiene más sexo que hace 30 años atrás? Mira, yo ya no tanto. pero y en general... Hace 30 años tenía más sexo que hoy. También. Pará, ahora están las apps de citas. ¿Usás apps de citas? No, bien pedo. Bien pedo. Yo te quiero ver a vos ahora, no dentro de 10 días cuando yo te mandé un mensaje y vos me mandaste... No, déjame joder. Conexión inmediata. Hoy es más fácil, súmate, hoy es más fácil conocer gente que hace 20 o 30 años atrás. Para mí sí, sí, por todas las redes, por toda la tecnología que hay, que existe, sí. ¿Vos qué decís? Sí, también, de acuerdo, sí, mucho más fácil. Les pregunto puntualmente, ¿ustedes usan app de citas, plataformas de citas? Yo no. Vos no. No. Fácil puede ser, después cómo se desenvuelve, no sé si más fácil. Para mí es más confuso ahora. ¿Por? O sea, tenés más posibilidad de conocer redes sociales, todo lo que ya sabemos. Se perdió lo de conocerlo tipo en persona. Entonces la gente que conocés quizás más esporádico y no perdura, porque te hablo hoy y después ya desaparezco, no sé. Sí podés conocer, pero no conoces realmente a la persona. Si es por redes, sí, pero personalmente no. ¿Por qué? ¿Usted por qué cree eso? No sé, mira, recién llego de Estados Unidos, hace 10 años que faltaba del país, y veo que la gente se conecta más por redes que personalmente. Yo tengo 38 años, hace 10 años no me puedo contactar con la gente que me puedo contactar hoy. Y he hecho relaciones profesionales, personales así. De ahí, quizá desde la pandemia para acá, las actividades uno a uno tienen que volver todavía del todo, me parece, y que la gente desea es un poco más, quizá. Pero bueno, tiene que haber una combinación de las dos cosas, digamos. Puede ser un poco más simple, aunque creo que la virtualidad le está ganando bastante a la presencialidad. ¿Y eso es bueno o es malo? Y en principio creería que es malo porque es antihumano. Es antihumano. Lo presencial tiene que ser siempre prioritario y a veces las redes sociales y la virtualidad generan como una zona de confort en la que algunos no logran salir. ¿Qué pasa con el deseo sexual en la era de la conectividad? Ese sería el tema, María. Sí, tal cual. Bueno, muchas verdades, todas las tratamos de sostener con nuestro trabajo de investigación. Primero me parece que es importante poder poner en contexto y presentar, así que vamos a hacer una breve intro. Por supuesto. Bueno, formamos parte de BML, que es una agencia de comunicación, y un poco esta sintomatología que se describe, la empezamos a evidenciar, un montón de huellas y señales culturales, sociales, pero quisimos saber un poco más, inclusive qué hay detrás de los números, ¿no? Si bien en Argentina no hay investigaciones en curso, sí hay un poco de toda esta información circulante. En otros países sí se ha dado, pero profundizamos la mirada y tratamos de arriesgar hipótesis y entender qué es lo que está pasando. Es cierto, hay más conectividad, hay más disponibilidad de perfiles, de personas, hay catálogos en las aplicaciones de citas. La digitalidad propicia todo lo que tiene que ver con el encuentro o tácito, el acceso. Hasta inclusive el encuentro sexual per se, pero no sucede, y eso es una realidad. Ronnie. Tal cual. De hecho, lo decía el señor al principio, ¿no? Yo hace 30 años, bueno, tenía más relaciones, tenía más sexo. Bueno, los jóvenes hace 30 años también, ¿no? Les pasaba que tenían, en una edad de exploración, que es típica que estás en la universidad o por ahí tenés un trabajo presencial, digo, el encuentro con el otro era como mucho más fácil de darse. Ahora creo que la digitalidad, ¿no? Y este fenómeno por ahí del exceso de posibilidades, ¿no? Hay un término que nos gusta mucho que es el FOBO, ¿no? El miedo a perderse una mejor opción. Bueno, nos pasa todo el tiempo, ¿no? A los usuarios de apps de estar scrolleando y decir,
capaz la próxima persona va a ser mejor, ¿no? Lo cual es una ilusión por completo. No sabemos quién es la próxima persona, ¿no? Claro. Entonces, lo que es una herramienta y lo hace más simple, al mismo tiempo dificulta el encuentro real, ¿no? ¿Y qué encuentran en esta investigación? Porque a priori en determinadas edades y por distintas cuestiones vinculadas al mundo de los adultos aparecía la falta de deseo. Quizás en el tiempo de la crianza, quizás cuando hay mucho estrés o falta de trabajo. Bueno, las cosas que posterga uno cuando va creciendo. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué falta el deseo? Bueno, creo que la clave está en pensar, al menos la clave para nosotros, el punto de partida de la investigación fue empezar a entender o hacer pregunta, ¿hay falta de deseo efectivamente? Y lo que notamos es que el deseo no es que desaparece, sino que se descentra, se corre del cuerpo. El deseo, nuestro informe se llama mutaciones del deseo. El deseo queda desplazado y aparece, pero aparece en el mundo digital, aparece en el dato, aparece en la cifra, aparece en un catálogo indiscriminado de personas a disposición. Casi como la histeria. Bueno. Sí, nos gusta decir y pensar que se resuelve antes del encuentro, ¿no? Hay algo de la digitalidad en donde esta cosa de swipear, ¿no? De dar un match, tiene esta cosa como emocionante, lo sabemos porque en otras aplicaciones pasa lo mismo, ¿no? Este efecto gamificado, si se quiere, que nos genera como esto de seguir buscando, seguir explorando. Y que levanta la autoestima. Que te levanta la autoestima porque hay un yo performático, sin duda, y también tenemos que hablar de la pornografía, ¿no? Por ¿Qué ejemplo. papel juega? Porque supuestamente hay cada vez más consumo de pornografía también entre los chicos. Argentina viene subiendo en los últimos años en el escalafón de países de mayor consumo de pornografía y básicamente lo que hace es resolver en la individualidad algo que antes era de vuelta colectivo, era en el encuentro. En vez de estimular el encuentro, como que puedo resolverlo ahí, tal cual. Y tal vez lo que vemos es que el deseo termina configurándose en la datificación de la vida, esta vida performática. Y se establece en tanto métrica, ¿no? Bueno, cuantos más likes, cuantos más match, y eso compensa, es un mecanismo de recompensa que está funcionando cíclicamente, pero no se materializa en el cuerpo, efectivamente. O sea, no pasa. ¿Por qué? Porque hay condiciones materiales que no lo habilitan. Y este fenómeno de los incels, que tanto se vio, bueno, con la serie Adolescencia, y hay mucha gente que por ahí famosa que publica que no tiene vida sexual. ¿Qué pasa con eso? ¿Es por decisión? ¿Es porque el deseo se murió? ¿De dónde? ¿Tiene una mirada sobre ese tema? ¿En los celibatos? Es una buena pregunta. A ver, ahora pareciera que hay como una bandera del celibato, ¿no? Tal vez, a ver, a riesgo hipótesis acá también un poco fundamental en lo que fuimos explorando es, por un lado no hay condiciones materiales, como decía antes, las condiciones materiales en términos de dinero, tiempo y espacio para hacer efectivo el encuentro cara a cara, en la vida real, en la carne. Sin embargo, perdón, pero en el tema lugar ahora es mucho más permitido dentro de las propias casas de las familias. Para los chicos, digo. Pero no sé si lo querés, si querés elegir justamente, claro. Sí, pero también hay un resguardo emocional respecto a la realidad de la vida, la realidad de la carne, la realidad de tu propia subjetividad. Hay una construcción tan idílica, tan perfilada de quién es cada uno, que después hay que romper con ese hielo, hay que verte con el otro, aceptar el error, la fricción, lo que del otro lo que no se puede percibir de antemano en una construcción digital. Algo que encontramos también es que la pandemia nos sacó mucho de esa gimnasia social de poder encontrarse con un otro, de aguantar y tolerar la diferencia del otro, lo que no nos gusta. Por ahí les pasa a ustedes o gente que usa las aplicaciones de encontrar y de escuchar comentarios como, no, tiene una red flag, ¿no? Capaz esa red flag es algo muy chiquitito, es algo que generalmente nosotros podríamos tolerar en cualquier otro, o que lo hacíamos en el pasado, ¿no? Claro, acá un dato concreto que tenemos en pantalla sobre la intimidad en baja, un dato de jóvenes argentinos entre 18 y 25 años, 3 de cada 4 usuarios de aplicaciones de citas experimenta agotamiento al usar estas plataformas. El agotamiento tiene que ver con esto. Con no lo concretan, usan la plataforma, pero no lo concretan físicamente. Ahora, sumo dos variantes más que pensaba. Una, si no hay algo cultural también, ¿no? Quizás, no sé, nuestra generación se crió, bueno, la mujer tiene que decir en una relación heterosexual, no, la mujer tiene que decir que no, el hombre siempre tiene que estar disponible. Eso un poco quizás cambió en varios hombres, ¿no? Que, bueno, definitivamente, o sea, no tiene ganas de tener sexo y está todo bien. Digo, algo que quizás en el pasado no se veía de esa manera. ¿Cuánto puede llegar a influir esto en definitiva
definitiva en reconocer que de pronto no se tiene ganas de tener sexo. Y por el otro lado pensaba en la virtualidad, pero en la virtualidad en la cual de pronto te encontrás mirando redes sociales y te diste cuenta que lo que ibas a hacer en tu casa no lo hiciste. Digo, ¿cuánto influye eso también en lo sexual en una pareja? Sí, influye un montón. Hace un tiempito tuvimos un intercambio también en un medio y una de las chicas que nos entrevistaba decía que obviamente le ganaba las ganas de hacer otra cosa versus, por ejemplo, entrenar, por ejemplo, dormir, versus las ganas de encontrarse con un otro. O otra de las declaraciones, polémicas declaraciones, fue, y que tiene mucho del registro que nosotros evidenciamos en nuestro informe, haber conocido a alguien en persona, haber dicho, me gusta este sujeto, y luego verlo en las redes y descreer de su propia opinión. Decir, no me gusta no me terminó gustando por lo que vi en redes. Entonces, sí, por supuesto, hay una construcción y hay una mediatización de la vida. Las redes, la digitalidad está mediando nuestra propia percepción y nuestra propia experiencia. Y quizás alterando el circuito del deseo. A mí se me ocurre muchas veces pensar con esta historia de la demanda y la satisfacción inmediata de la demanda, ¿no? Uno llama, quiero el delivery, tráeme empanadas y un no vino. No, lo tengo ya, más o menos lo tengo ya. El deseo antes parecía que se activaba cuando algo me provocaba algo y había un tiempo. Latencia. Había un tiempo. Sí. ¿Qué pasa con ese tiempo del circuito del deseo? Bueno, por eso hablaba de las condiciones materiales. El tiempo hoy vale oro y nadie quiere dedicar su tiempo en prepararse, hacer la previa de una charla sostenida para luego acordar. Y disfrutarla. Uno de los indicadores es que cuando en un chat, cuando te conoces con alguien, el momento del ghosting es el momento en donde se empieza a acordar la cita. ¿Nos vemos? Claro. Nos vemos, ghosting. ¿Por qué pasa eso? Sí. Me contaron a mí que le pasó a alguien. Te contaron. ¿De dónde viene el ghosting? Sí. Perdón, antes de la respuesta, otro dato. Dale. También jóvenes de 18 a 25. Miren ustedes qué edades. 1 de cada 4 afirmó que prefiere no tener una cita porque conlleva demasiado esfuerzo, lo que acabas de decir. Y aclaremos lo que es el ghosting, porque por ahí nos están viendo personas que no saben. ¿Es esto de desaparecer? Desaparecer. Es desaparecer. Dejar una conversación, un vínculo iniciado y de repente cortarlo allí, ¿no? Sin explicaciones, que es bastante traumático, ¿no? Para un chico. Se borran directamente. Y que es completamente de la digitalidad, ¿no? Exacto. Es un hábito que aprendimos en la digitalidad, que no es común en el cara a cara, que no ocurría que yo te estuviera hablando y de repente desapareciera, me voy, pero la virtualidad, el anonimato un poco nos deja eso. Sí, sin duda, un poco este dato del esfuerzo nos lo cuenta, ¿no? Tipo, todo lo que tengo que hacer para algo que capaz va a ser ligeramente frustrante, ya me doy de baja. ¿Por qué? Porque en verdad lo puedo resolver y ese deseo puede circular por otro lugar, puede circular en mi imagen, puede circular en mis redes, puede circular en el match. No necesito realmente lo otro, ¿no? De vuelta, es una confluencia, si se quiere, un entramado, decimos nosotros, de cosas que están sucediendo, que tienen que ver con no tener el tiempo, con llegar cansados al final del día, con no tener tampoco las habilidades para que ese encuentro sea un encuentro de riesgo, sea un encuentro de que nos conozcamos y que los dos abramos un poco de esa vulnerabilidad y veamos qué pasa. Y que te pueda frustrar y sigas. Y que pueda frustrarte, que no sepas qué va a pasar y aún así te des la chance de averiguarlo. Y por lo que ustedes han averiguado, casi todos los vínculos hoy se generan a través de las redes. Muy poco el comienzo de un cara a cara, digamos. Especialmente entre los jóvenes. Claro. Sí. Especialmente entre los jóvenes, sí. Hay un 30 o un 40% que dice que les gustaría hacer, 1 de cada 3 no conocería a alguien sin mediación tecnológica. Hay un porcentaje que sigue diciendo me gustaría hacer un encuentro, pero al mismo tiempo dicen no puedo conocer gente nueva sin una mediación tecnológica. Entonces estás en una suerte de jaque, ¿no? Bueno. Por suerte Ahora, qué tremendo, digo, porque por ejemplo para los chicos, de 18 a 25 es el corte. Sí. Vos pensás, no sé, Spinoza decía que el deseo era el motor de la vida, ¿no? Se acabó la vida, se mutó, como dijiste María, mutó el deseo, se corrió el deseo. Se corre el cuerpo, se corre tremendo. La carne. Sí. Y es verdad el punto de la frustración, ¿no? Porque también hay que sostener las miles de perfiles que uno construye, porque también va construyendo una administración del yo en función de en qué red estoy alojada y cómo quiero ser vista. Entonces eso dista mucho de mi yo real. Mi yo real en un encuentro con un otro y además la aceptación de ese otro que hizo lo mismo. Con lo cual hay algo que excede siempre y ese exceso
frustra. Y el tema excede y da para muchísimo más, así que seguramente volveremos a invitarlos porque se nos está terminando el noti. Pero María, Ronnie, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y por ayudarnos a pensar además en un tema que evidentemente es re profundo.